Hola a todos y bienvenidos a mi canal Caminando con Fe. Hoy nos sumergiremos en un tema profundo y central para nuestra fe: el pecado. El pecado es una realidad que todos enfrentamos, pero que muchas veces no comprendemos su gravedad ni sus implicaciones eternas. ¿Qué es el pecado realmente? ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Hay esperanza frente a esta condición humana? Te invito a quedarte hasta el final, donde exploraremos estas preguntas a la luz de las Escrituras y descubriremos el poderoso mensaje de redención que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es el pecado? En Romanos, capítulo 3, versículo 23, la Escritura nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos está diciendo que el pecado no es solo un error moral o una falta de juicio, es una rebelión activa contra la voluntad de Dios, una transgresión de su ley santa. La palabra hebrea, gatá, y la griega amartia, usadas en la Biblia, significan errar en el blanco, no alcanzar el propósito para los cuales fuimos creados, reflejar la gloria de Dios. El pecado es tanto un acto externo como una condición interna. Es el orgullo, la autosuficiencia y el deseo de vivir según nuestros propios términos, alejados de Dios. Para comprender el origen del pecado, debemos regresar al principio, a la creación. En Génesis 3, vemos cómo Dios creó al ser humano a su imagen, en perfecta comunión con Él. Pero ahí pasa algo crucial. Adán y Eva, tentados por la serpiente, eligen desobedecer a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia no solo fue una simple elección equivocada, sino una declaración de independencia de Dios, queriendo decir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. En Romanos, capítulo 5, versículo 12, la Biblia nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Las consecuencias del pecado son devastadoras. La más grave es la separación de Dios, porque Él es santo y no puede tolerar el pecado en su presencia. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, se nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero el pecado también afecta nuestra relación con los demás y con el mundo. Vemos impacto en la injusticia, el sufrimiento, las guerras, la explotación y en los desastres que parecen marcar a la humanidad. Además, el pecado nos esclaviza. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aunque hemos sido redimidos por Cristo, nosotros los creyentes enfrentamos una batalla diaria contra el pecado. Pablo, en Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 20, describe esta lucha interna. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esta lucha nos recuerda nuestra dependencia de Dios y de su Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17, se nos anima: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La clave para vencer el pecado no está en nuestras propias fuerzas, sino en rendirnos diariamente a Dios cada mañana que nosotros abrimos nuestros ojos, buscando su guía y fortaleza en oración y en su palabra. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos transforma. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación nos permite vivir en libertad, ya no esclavizados al pecado, sino caminando en la luz de Cristo. La gracia también nos capacita para amar y perdonar a otros, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas.
Aunque el pecado nos separa de Dios, su amor es tan grande que preparó un camino para reconciliarnos con Él. Esta solución es Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Él vino, vivió sin pecado y murió en la cruz como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Su resurrección es la prueba de su victoria sobre el pecado y la muerte, y es la base de nuestra esperanza. En Romanos capítulo 6, versículo 23, leemos: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este regalo no se puede ganar, es recibido por la fe. Efesios capítulo 2, del 8 al 9, nos recuerda que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo responderemos a esta verdad? La Biblia nos llama a arrepentirnos y creer en Jesús. El arrepentimiento no solo es sentirse culpable, sino dar un giro completo a nuestra vida hacia Dios. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Además, debemos comprometernos a creer espiritualmente, estudiando la palabra de Dios, orando diariamente y congregándonos con otros creyentes para fortalecer nuestra fe. Si nunca has tomado esta decisión, hoy es el día de hacerlo. Ahora, con sinceridad, pídele a Dios que te perdone, que transforme tu corazón y que te guíe a una vida nueva en Cristo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien más. Nunca sabemos a quién Dios puede alcanzar a través de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario para compartir tu sentir, dale un like si este contenido ha sido de bendición para ti y no olvides activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Y no olvides, camina con fe.